Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos una vez más a RTips y en este video vamos a ver un poco de lo que son vectores, matrices, listas y dataframes en R. Vectores. ¿Qué es un vector? Dentro del contexto del lenguaje de programación se suele conocer a un vector como una colección de elementos de un mismo tipo. Por naturaleza, estos vectores son atómicos, ¿ya? Debido a que contienen elementos, como ya dije, de un mismo tipo. El largo longitud de un vector es el número de elementos que posee este vector. En el dibujo de aquí abajo vamos a notar una representación de un vector numérico, porque contiene números. En la parte de abajo vamos a ver los índices, que representan la posición en la que se encuentra cada elemento del vector. Noten que en el índice inicial tenemos el 0. En algunos lenguajes de programación como R se toma en cuenta como el índice inicial el número 1. Sin embargo, tenemos también otros lenguajes que consideran desde el 0, como Python. Vamos a ver cómo creamos un vector en R. Se puede crear bajo el comando C. ¿Ya? Dentro de C vamos a introducir elementos de un mismo tipo para poder así crear un vector. Algunos pueden preguntar, ¿qué ocurre si yo, por ejemplo, ¿no? Ahorita adelantándome un poco, ¿qué pasa si yo coloco elementos de distinto tipo? Pues también se puede crear este vector, pero va a tener unas cuantas peculiaridades. Lo vamos a ver más adelante. Volviendo a cómo creamos un vector, acá tenemos, ¿no?, un vector de números, un vector de caracteres o también llamado de cadenas. Noten de que para invocar una cadena siempre tiene que estar entre comillas para que lo detecte así, como cadena. Esta es la manera en la que la consola suele mostrar un vector. Este 1 entre corchetes indica la posición en la primera posición que se está mostrando, en la línea de la consola. En este caso tenemos, bueno, el 1, ¿no? El 1 está en primera posición. Es básico, sin embargo, pongamos un ejemplo un poquito más didáctico. Imaginemos que tenemos 20 números, ¿no? Digamos del 1 al 20 y que en la primera fila están los 10 y en la segunda fila están los otros 10. ¿Qué ocurriría acá? Pues acá en la segunda fila aparecería el 11 entre corchetes. ¿Por qué? Porque el valor que está aquí estaría en la posición 11. En resumen, este número indica la posición en la que se encuentra el valor que está a su derecha. ¿Ok? Si tienen un vector de 100 valores y les muestren un montón de filas, entonces este número les va a guiar para que más o menos sepan en qué posición está empezando el número que está a su derecha. Vectorización. Existen operaciones lógicas y matemáticas, pero también hay funciones que cuando las aplicamos a un vector, todos los elementos de este vector se ven afectados. ¿Ya? Vamos a ver el caso de un operador relacional, como por ejemplo mayor o igual. Tenemos el vector de números que es 1, 2, 3. A este le vamos a decir mayor o igual que 1 y nos va a mostrar un resultado lógico si es verdadero o falso. Es decir, esta comparación se va a evaluar en cada elemento de este vector. ¿No? 1 mayor o igual que 1 es verdadero, 2 mayor o igual que 1 es verdadero y 3 mayor o igual que 1 es verdadero. Ahora, si es que nosotros multiplicamos, sumamos, restamos, dividimos por un número, todos los elementos del vector se van a ver afectados. En este caso yo lo estoy multiplicando por 2 y todos los elementos se van a multiplicar por 2. Puedo utilizar funciones matemáticas que vienen en R base, pues también, ¿no? Podemos utilizar el if else también para poder transformar ciertos valores. Esto ya lo vamos a ver en otros videos. Ya es como un pequeño adelanto, pero quedémonos con que la vectorización va a ser algo muy pero muy fundamental para, para lo que es, mm, ¿cómo se le suele llamar? Data wrangling o manipulación de data. Ya es bastante importante si es que nosotros queremos
eh, si nosotros no nos queremos perder en lo que es el uso de base de datos. Entonces, vamos a ver ahora lo que son matrices y, bueno, lo que todos nos preguntamos también, ¿no? ¿Qué es una matriz? Al igual que un vector es un arreglo. La diferencia es de que el vector es un arreglo unidimensional, en este caso tenemos un arreglo bidimensional. Tiene dos dimensiones, tiene columnas y tiene filas. Entonces, no necesariamente la columna y las filas van a ser del mismo número, así que por lo general decimos que son rectangulares, ¿ya? Y, y claro, como los vectores también almacenan elementos de un mismo tipo. Entonces, acá tenemos tres ejemplos, una matriz de enteros, una matriz de números reales y una matriz de caracteres o de cadenas. ¿Ya? Podemos tener también matrices de otros tipos, matrices de valores lógicos, verdadero o falso, hasta incluso una matriz nula también podemos tener. Pero matriz nula no me refiero a que esté todo lleno de ceros, ¿ah? Sino matriz nula de que no tiene, mejor dicho, no existe algún valor. Todo está lleno de valores nulos, que en inglés se le dice null. Haré un ejemplo más adelante de eso también. ¿Y cómo creamos una matriz? Pues lo creamos con la función matrix. Dentro de la función matrix, primero vamos a colocar el vector que nosotros queremos que, o sea, el vector base sobre el cual se va a construir la matriz. ¿Ya? Y en los dos siguientes parámetros vamos a especificar acá el número de filas y el número de columnas. Se puede utilizar solamente el número de filas o el número de columnas también para crearlo. No es obligatorio poner los dos. Pero si quieren ser demasiado específicos, adelante se puede colocar los dos también. Ya. Tiene un orden para poder crear la matriz. Por ejemplo, noten que esta secuencia se está siguiendo de arriba a abajo, de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De izquierda a derecha y de arriba a abajo. Ahora, se puede alterar también esta forma de rellenado de matriz con un parámetro más. Si mal no recuerdo, creo que era by row. ¿Sí? Que en español sería por fila. Y lo rellenaría solamente de izquierda a derecha. Ya primero lo rellenaría de izquierda a derecha en la primera fila y luego de izquierda a derecha en la segunda fila. Acá tengo unas cuantas notas en las que, claro, digo si es que no utilizamos ninguna de estos dos parámetros, entonces lo que va a hacer la función es crearnos una matriz columna, o sea, solamente una columna, pero que contenga todos los elementos del vector base con el que estamos creando la matriz. Hay otra nota también que dice, de acuerdo a la necesidad, se requiere de objetos n-dimensionales que nos ayuden a poder manejar bases de datos, realizar operaciones, etcétera. Esto se verá más adelante con listas. Esto es verdad y pronto vamos a ver que existen estructuras un poquito más complejas que solamente las matrices y los vectores. Listas. ¿Qué es una lista? Bueno, comparándolo con vectores, tiene una sola dimensión, ¿ya? Digámoslo que es una sola dimensión. Porque es verdad, solamente podemos obtener solamente longitud, que es el número de elementos que contiene la lista. Sin embargo, estos elementos pueden ser de diferentes tipos. Estamos hablando de que la lista de por sí es heterogénea en sus elementos, ¿ya? Y es más, estos elementos podrían ser vectores, matrices e incluso también podrían ser listas. El hecho de guardar elementos que sean del mismo tipo de que la lista en sí, o sea, ¿cómo les explico? Al tener, al tener una lista que alberga más lista, hace que este tipo de estructura sea recursiva, ¿ya? Una lista es recursiva, ¿por qué? Porque puede almacenar elementos de su mismo tipo. Una lista con otra lista con otra lista y así. En este ejemplo gráfico vamos a explicar un poquito mejor eso. Tenemos aquí una lista. Esta lista tiene un montón de elementos, pero nos vamos a centrar en los tres primeros. Tiene un vector, una matriz y una lista. Entonces, el primer elemento que es un vector, aquí lo vemos, ¿no? Que es un vector de caracteres, de cadena, ¿no? Es de nombres. Mario, Ana, Pedro y Diana. El segundo elemento de la lista es una matriz, ¿ya? Acá tiene cierta cantidad de filas y dos columnas. El tercer elemento de la lista es una lista. Ahora, esta lista también va a tener elementos dentro.
y en este caso estoy colocando también un vector, una matriz, y podría contener también una lista. Entonces es por ello que yo digo que es recursivo, ¿no? Es como un pequeño universo dentro de otro universo. Es una manera en la que bueno, yo lo suelo explicar. ¿Cómo podemos crear una lista? Pues, pues a ver, podemos crearlo con el comando list, pero, pero vamos a ver un poco más a fondo este comando. Tenemos aquí un vector de cadenas, tenemos acá una matriz, que es la misma que hemos creado antes, tenemos una lista que contiene un vector y una matriz, ¿ya? Y tenemos una segunda lista que contiene estas tres anteriores. ¿Cómo nos damos cuenta? Esta es la salida de la consola de R. Pero ¿cómo nos damos cuenta que estamos ante una lista, ante un vector o ante una matriz? Pues mm, vamos a notar que estamos ante una lista o ante el primer o el segundo o el enésimo elemento de la lista si vemos que está con dos corchetes. Los dos corchetes ya indican que estamos en el yésimo elemento de una lista. Este es el primer elemento, este es el segundo elemento y este es el tercer elemento de nuestra lista, que es esta de aquí, la lista grande. Ya, el primer elemento de la lista grande es un vector, que es este de aquí. El segundo elemento de la lista grande es este de aquí. Y el tercer elemento de la lista grande es otra lista. Es por ello que acá aparece dos corchetes también. ¿Ya? Acá nos está indicando que estamos ante el primer elemento de... A ver, ante el primer elemento del tercer elemento de la lista principal. Acá estamos ante el segundo elemento de la lista principal. Sé que es un poquito complicado al inicio, incluso a mí me cuesta a veces. eh, Me cuesta a veces identificarlos así, pero poco a poco agarrándole práctica, créanme que ya uno se va acostumbrando. Hay una manera un poquito más sencilla de cómo ver listas. Más adelante en próximos videos también les voy a mostrar cómo. Mm, para darles un pequeño adelanto es con Tidyverse. Ya, pero vamos a verlo ya en otros videos. Vamos a ver qué son data frames. ¿Qué es un data frame? Bueno, es una estructura bidimensional, como una matriz. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que en un data frame podemos albergar datos de distintos tipos. ¿Ya? Podemos albergar información de distinto tipo. Solamente que va a estar restringida para cada columna un mismo tipo de información. Por ejemplo, acá tenemos una columna numérica, la segunda, la tercera y la cuarta también son numéricas, pero la quinta columna es, no es numérica, es de cadena. ¿Ok? Esta es la base, estos son los 6 primeros elementos de la base de datos iris y solo lo invocan escribiendo iris. ¿Ya? Ahora, con respecto a diapositivas anteriores que eran de las listas, ¿se pueden contener también dentro de una lista un data frame? Pues la respuesta es que sí. También podemos albergar lo que son data frames. Podemos albergar elementos de distintos tipos. La lista no tiene esa restricción de un mismo tipo de datos. Podemos albergar lo que deseemos. Hasta funciones. Mm, ¿Cómo creamos un data frame? Podemos crearlo con la función data.frame. Dentro de la función data.frame, nosotros podemos añadir tantas columnas CSV. También podemos agregar su respectivo nombre de cada columna, como por ejemplo aquí. Pongo data.frame, claro, lo estoy asignando acá a la izquierda y noten que acá le estoy colocando un igual, ¿no? En la parte izquierda del igual se coloca el nombre de la columna que se va a crear y en la parte derecha la información que ésta va a contener. Ya, acá yo voy a crear una columna que se llama números y va a contener números del 1 al 4. Ya, voy a crear una columna que se llame letras y va a contener una información de cadenas, ¿no? Letras A, B, C y D. Ya, y tenemos un bonus
que son los tables. ¿Ya? ¿Qué es un table? Bueno, tiene bueno, es similar a un data frame, ya en su estructura porque es rectangular también. Puede contener datos de distintos tipos, ya no solamente almacena datos de tipo cadena, numérico, lógico. Puede almacenar objetos de diferentes tipos como listas, funciones, archivos, etcétera. En- entonces, ¿cómo es esto, no? Un table es es una estructura diferente. Esta es una salida de R, ya, en la que por defecto el table te va a mostrar los 10 primeros elementos. Esta información te la va a dar también cuántas filas y cuántas columnas posee. Debajo del nombre de cada columna te va a especificar el tipo de elementos que esta columna contiene. En este caso tenemos números reales, ¿no? Double. Acá también sepal width, petal length, petal width. Acá tenemos una columna de tipo factor. En realidad en general se le conoce como de cadena o carácter, pero si tiene niveles, si se está considerando niveles, em, se le conoce de tipo factor para los análisis, ¿no? Después de la décima observación mostrada, nos va a mostrar acá, si es que hubiese más columnas, el nombre del resto de columnas y sus respectivos tipos, ¿no? De valores que contienen. Y al final va a mostrar el número de, el número de valores que no ha mostrado, ¿ya? Por ejemplo, acá se tenía 150, mostró 10 y acá se está omitiendo el mostrar 140 valores. ¿Cómo creamos un table? Se crea muy parecido a un data frame. ¿Ya? En la parte izquierda está el nombre y en la parte derecha está la información que queremos que se almacene. Pero además podemos hacer algo que no suele pasar en el data frame. Podemos colocar listas aquí. ¿Ya? Dentro de las listas, como hemos visto en las diapositivas anteriores, las listas pueden contener objetos de distintos tipos, ¿no? Información de distintos tipos. Entonces, claro, es un poco, quizás no sea tan didáctico ponerle acá 1, 2, 3, 4, ¿no? Se puede poner también, en vez de 1, 2, 3, 4, intercalado 1A, 2B, ¿ya? Pero en la parte de funciones, en la columna de funciones, lo explico un poquito mejor. Miren, tenemos dos valores lógicos y dos valores de tipo función. Acá estoy creando dos funciones, ¿ya? Una función, una segunda función y acá dos valores lógicos. Claro que son solamente NAs, son valores faltantes. Entonces, al ser una lista yo puedo almacenar lo que sea. Puedo almacenar hasta, hasta plots. Puedo almacenar un montón de cosas. Ya. Otra cosa es de que a esta, a esta lista yo la disgregue y amplíe mi table. Eso sí, la consola no la va a mostrar. Es porque ya es una estructura más compleja y bueno, ya estaríamos saliéndonos de lo que es un table para lo que es enseñarlo en forma de data frame. Puede que al inicio confunda, pero pronto van a ver de que esto es bastante útil. Es bastante útil, por ejemplo, si yo quiero tener una lista de modelos para hacer predicciones, yo puedo agrupar de acuerdo a distintos data frames que yo pueda almacenar, porque por supuesto yo puedo almacenar data frames ya en listas aquí en un table. Para cada uno yo le puedo aplicar distintos modelos, ¿ya? Y de estos distintos modelos, pues acá yo puedo tener sus predicciones, ya sin necesidad de que yo tenga que crearme un montón de data frames distintos con distintos nombres y un montón de modelos con distintos nombres. Y así estar llenando mi entorno de R, mi consola, entre otras cosas. ¿Ya? Bueno, estas son las referencias que yo utilicé para poder hacer estas diapositivas. Son dos libros, bueno, son bookdowns en realidad,
pero son bastante útiles, ya tienen en su versión de libro a la venta, pero la versión online es gratuita y tiene bastante información. Ya, la primera es R for Data Science, de donde extraje la información de lo que son los tables. Ya, lo voy a dejar en la descripción para que puedan descargar estas diapositivas y puedan hacerle clic aquí en el enlace. Y acá es un bookdown que es de los mismos autores de Grohl Mungarred y de Hayley Wickham, que fue un aporte para RStudio, ¿no? RStudio tiene su parte, tiene su sección de educación para quienes también no dominan demasiado el, el lenguaje R y están recién empezando, ¿no? Que se llama Hands-on Programming with R. Entonces, de aquí he obtenido la información de lo que son listas, data frames, matrices y vectores. Existen más objetos todavía, ya, pero estos son los que más se suelen utilizar. Ahora sí vamos a pasar un rato al código. Y bueno, vamos a ver rápidamente, ¿no? Cómo creamos vectores, matrices, listas, data frames. Acá estamos viendo, de repente está muy chiquito, voy a agrandar un poquito esto. Vamos a ponerle en tamaño 12. Ahora sí debe verse mejor. ¿Ya? Así es como yo asigno, así es como se muestra en la consola. Imaginemos de que este ejemplo es perfecto. Miren, acá tenemos otra manera de cómo crear un vector. ¿Ya? Acá tenemos para lo que son números. Acá le estoy diciendo que me genere valores desde menos 20 hasta, eso es lo que significa los dos puntos, hasta 10. Entonces desde menos 20 hasta 10, ¿cuántos valores hay? Hay 30. Entonces me va a mostrar 30 valores aquí. ¿Ya? Y noten de que aquí me está mostrando un 19 entre corchetes. Esto quiere decir que este menos 2 está en la posición 19 de este vector que yo creé. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede acá? Voy a hacer un paréntesis, un apartado acá en la consola. ¿Qué pasa si es que yo, por ejemplo, dentro de C le pongo un A y luego le pongo un 1? Este 1 va a pasar a ser carácter. ¿Qué pasa si yo le pongo acá false? False va a pasar a ser carácter. Se dan cuenta que cuando colocamos un carácter y colocamos un valor lógico, un valor numérico, estos dos valores que difieren del carácter se transforman en carácter. Eso es lo que ocurre dentro de al menos dentro de C. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si es que yo coloco un valor como 10 y le pongo acá true en mayúscula? Entonces, este valor true se le va a considerar como 1. Si le pongo false, se le va a considerar como 0. Al final, si yo le pongo un valor lógico aquí, este va a pasar a ser numérico. Es decir, que el vector en su totalidad va a pasar a ser numérico. Ahora sí vamos a pasar a la parte de repeticiones. Rep nos permite crear también vectores, pero con valores repetidos. En este caso le estoy diciendo que para un valor de tipo cadena me la repita 3 veces. Y acá tenemos la repetición de la misma cadena, que es A 3 veces. Podemos repetir también vectores. Acá está. AB. Le decimos que repita 2 veces y nos va a mostrar de esta forma, en forma secuencial, AB, AB. ¿Ya? Hablando de secuencias, acá hay una función que se llama sec, ¿ya? En la cual le vamos a decir, es parecida a esta sentencia de la línea 7, solo que le vamos a especificar de cuánto en cuánto va a ir avanzando la secuencia hasta llegar del punto inicial hasta el punto final. ¿Ya? Acá le decimos desde 1 hasta 10, ¿ya? De 0.1 en 0.1, ¿ya? Y así nos va a crear acá los 90 valores, ¿ya? Acá noten que está de nuevo, ¿no? Los corchetes. Acá quiere decir que este está en primera posición, posición 15, posición 29,
posición 71 y posición 85. Luego si quieren pueden contar acá 86, 87, 88, ¿no? Para que puedan localizar ciertos números. Existen otras maneras también de generar números, vectores numéricos, por ejemplo con RANIF, que permite generar números aleatorios, que provienen de una distribución uniforme. RNorm para generar números aleatorios que provengan de una distribución normal. Ya, estos dos son sus parámetros. Si desean saber más sobre una función, y esto es bastante útil, ya le tienen que poner acá el nombre de la función y acá al costado un, un símbolo un símbolo de pregunta. ¿Ya? Y acá en la parte derecha les va a enseñar la, la documentación. Está en inglés, pero saben que el traductor de Google puede agilizar un poquito más esto y si bien es cierto la traducción es 100% exacta, pues a mí me ha resultado bastante útil. No me ha complicado bastante entenderlo con el traductor de Google. ¿Ya? Y tiene referencias también en las cuales pueden buscar también si quieren saber un poco más, ¿no? Cómo se está generando estos números, el algoritmo que utiliza para generarlos y, y esas cosas. Estas son algunas maneras en las que se pueden invocar vectores. Ahora vamos a ver cómo se crean matrices. En este caso yo estoy utilizando el número del 1 al 6, pero vean, solamente utilizando dos puntos. Le digo que sea de dos columnas, no digo de dos filas y de tres columnas. Entonces así es como me lo va a mostrar. Me lo va a mostrar primero completando la primera columna, luego la segunda y luego la tercera. Pero si yo le digo acá que le ponga by row, ¿no? Le ponga que sea true, que sea verdad. Primero me va a rellenar la fila, ¿ya? La primera fila y luego la segunda fila, rellenándola de esa manera, horizontal. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos listas. Ya hemos creado la matriz A, el vector A. Entonces, al introducirlas dentro de la lista y ejecutando esta lista van a ver, ¿no? Lo que hemos visto en las diapositivas. El primer valor de la lista, el segundo valor o elemento de la lista y, y pues nada, es lo mismo que hemos visto en las diapositivas. Ya podemos incluso poner, ¿no? El ejemplo anterior de una lista conteniendo otra lista. Acá el primer elemento es un vector, el segundo elemento es una matriz y el tercer elemento pues es una lista que contiene un vector y una matriz. Luego tenemos el data frame. Ya acá genero números del 1 al 4, letras. Por cierto, letters es un vector que ya tiene R por defecto, que son las letras del abecedario, solo que está en inglés, no tiene la ñ. Y acá están sus posiciones, ¿no? Y acá yo estoy llamando las primeras cuatro letras del abecedario. Y, y pues así es como estoy creando mi data frame. ¿Ya? Puedo incluso declarar si este es factor o es de carácter, colocándole factor. En próximos videos vamos a ver un poco más cómo declarar los factores, sus niveles o etiquetas también. Y, y ahora tenemos los tables. Los tables los podemos obtener ya sea invocando la librería table o invocando la librería dplyr. O también podemos utilizar la librería que llama todas, ¿no? Tidyverse. Demora un poco en cargar porque son un conjunto, como pueden ver, de paquetes y, y ya con la función table nosotros, al igual que un data frame, podemos crear acá las columnas, ¿no? Su nombre de la columna a la izquierda, los valores a la derecha y, y claro, es el mismo ejemplo que las diapositivas anteriores, solamente que acá está cambiando una cosita. Acá yo estoy almacenando dos bases de datos, no, incluso tres. Iris y empty cars, que son data frames, y letters, que es un vector de cadenas.
Vamos a ejecutar esta sentencia para que vean a lo que me refiero. Ya, tenemos las dos primeras columnas que son de un mismo tipo. Lista, bueno, para este caso lista también es de un mismo tipo. Funciones, acá sí, tenemos el primer elemento que es una función, el resto son valores faltantes, los detecta como lógicos, y la última columna la tenemos como base de datos, BD, ya en la cual en la primera fila tenemos un data frame de 150 filas por 5 columnas, y en la segunda fila del table tenemos acá un data frame de 32 filas por 11 columnas. Y en la tercera fila pues un vector de 26 elementos, ¿ya? Que es de tipo carácter. Y el resto pues como podemos ver son valores lógicos, son valores faltantes. Entonces esto era lo que yo me refería para lo que es creación de tables, data frames, listas, matrices, vectores. De repente van a pensar, ok, tengo esto, pero ¿cómo voy a obtener, ¿no?, el primer elemento, el segundo elemento de los tables? Bueno, este video básicamente es para enseñar cómo crearlos. Va a haber próximos videos para saber cómo manipular estas estructuras de tables, que no es muy complicada, pero hay que entender siempre qué es lo que se está haciendo, ¿no? Porque si yo, si yo le llamo a esta columna y le digo que me la disgregue, no me la va a hacer, no me la va a disgregar en una sola, de una, o sea, en una estructura como un data frame, sino me lo va a botar como una lista. Por ejemplo, ¿no? Vamos a colocarle acá table A, y acá vamos a ponerle pool, pool BD. Ya, y pueden notar acá que me está ejecutando toda la columna toda la columna BD como una lista. ¿Por qué? Porque acá, si bien es cierto, este es un data frame, es el primer elemento de una lista. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta columna de aquí es una lista. Entonces es una estructura un poquito compleja que más adelante ya vamos a ver cómo, cómo tratarla, ¿no? Para que, para que nos favorezca a nosotros en, en realizar reportes, análisis y otras cosas más. Y bueno, eso es todo lo que les quería enseñar en este video. De repente faltan algunas cosillas que quizás quisieron ver en este video y quizás por cuestiones de tiempo o quizás por otras razones no las incluí. Las pueden mencionar en la caja de comentarios y gustoso las leeré para en otros videos poderlas incluir para que finalmente estos videos les puedan ayudar bastante a ustedes. Y nada más, eh, conmigo será hasta otro video y, y pues espero que esto les sea de ayuda. Muchas gracias por quedarse a ver este video y conmigo será hasta la próxima. Hasta luego.